tendríamos clase normal. Y el lunes de esta semana, la siguiente, es el examen. Entonces, vamos a cubrir este tema por completo la próxima semana. Bueno, entonces creo que por aquí nos quedamos la clase anterior, ¿verdad? Estábamos haciendo una demostración con respecto a la ley de Faraday. Queríamos demostrar que la ley de Faraday es igual, ya sea cuando el medio esté en movimiento o cuando el medio esté en reposo. Me voy a ir atrás para que puedan ver. O sea, nosotros llegamos a esto, ¿verdad? Cuando el campo magnético es variable y el medio está en reposo, o sea, el circuito, tenemos la ley de Faraday. ¿De acuerdo? Ley de Faraday. En forma diferencial. Ahora, cuando el medio está en movimiento, nosotros llegamos a esta relación, ¿verdad? Que en apariencia parece que fuese diferente a la ley de Faraday por este término que aparece aquí, que es el término debido al movimiento del medio, o sea, el circuito, que puede estar rotando, puede estar trasladándose, ¿verdad? Entonces nosotros nos basamos en el criterio de que dos observadores, uno en reposo y otro en movimiento, tienen que describir el mismo fenómeno, ¿verdad? O sea, la segunda ley de Newton aplicada a una carga que se está moviendo en el circuito, la fuerza tiene que ser la misma. Entonces, como esas fuerzas tienen que ser iguales, a partir de esta relación, nosotros llegamos a esto, ¿verdad? Que el campo eléctrico prima el campo de movimiento, o sea, el campo prima significa el campo eléctrico que describe el observador en movimiento. Al sustituir este campo primado aquí, entonces la ecuación se vuelve la misma que teníamos al inicio. La ley de Faraday permanece sin ningún cambio en cualquier medio que lo observemos, ¿verdad? Bueno, entonces recuerden que cuando un término incluya la velocidad del circuito, se llama término de movimiento, y los términos que contienen la variación del campo se llaman términos de transformador. Entonces aquí nosotros vamos a diferenciar, ¿verdad? Cuando hablemos del campo eléctrico de movimiento, le vamos a colocar una prima. Y ese campo eléctrico de movimiento va a depender de la velocidad del circuito. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Volviendo a ese tema del campo de movimiento, E' es el campo eléctrico de movimiento que depende de la velocidad de ¿quién? Del circuito. Aquí tengo un circuito rectangular que está en una inducción uniforme. Una parte del circuito se mueve con una velocidad v. No se tiene que mover todo el circuito, solo una parte de él. Vamos a ver, si esta parte del circuito, esta regla que está aquí no se moviera, el área permanecería constante. ¿Qué creen ustedes que pasaría, jóvenes? Si esta varilla del circuito no se moviera y el rectángulo se moviera en ese campo uniforme, ¿qué pasaría? ¿Se produciría una corriente inducida o no? Fíjense bien, si la única parte del circuito que se mueve es esta, ¿verdad? Este pequeño segmento. Se puede deslizar sobre estos dos brazos del circuito. Pero ¿qué pasaría si este segmento no se moviera? Entonces el área S de este rectángulo permanecería constante. ¿Qué pasaría si yo moviera el rectángulo en esta inducción uniforme? ¿Qué pasaría si yo moviera el rectángulo por completo? ¿Hacia arriba o hacia los lados? ¿Qué pasaría? El flujo sigue siendo constante.
el flujo seguiría siendo constante, ¿verdad? Exacto. Entonces, si el flujo es constante, la variación del flujo sería cero. Y no tendríamos FEN inducida. La FEN inducida sería cero. De manera que no habría corriente. O sea que cuando decimos movimiento del medio, hay que analizar ese movimiento. Porque si ese movimiento del medio no hace que el flujo cambie, entonces la FEN inducida no existe. ¿Estamos, jóvenes? O sea que, fíjense bien, ahí está, el campo es uniforme. Si ustedes mueven ese rectángulo, el flujo no cambia. De manera que no se va a provocar una corriente inducida. Ahora, pero como lo que se mueve es este segmento nada más, entonces, ¿qué significa? Que el área S está aumentando, está creciendo a medida esta regla se mueve. De manera que el flujo está aumentando y se va a provocar una corriente inducida. Entonces, cuando decimos movimiento del medio, recuerden, ¿verdad? El movimiento del medio puede ser rotación o traslación. Ya si este rectángulo empieza a rotar, manteniendo su superficie, su área constante, ahí sí siempre se provocaría una corriente inducida, ¿no? Pero cuando es traslación, cuando es por traslación, se tiene que mover solo una parte del medio para que el flujo encerrado cambie. Entonces, aquí tengo yo el campo eléctrico de movimiento que se debe al movimiento de este segmento del circuito. ¿De acuerdo? Esta velocidad es la que aparece acá y este campo es el campo externo. Entonces, si la velocidad es cero, el campo eléctrico de movimiento es cero. Entonces, fíjense bien, la FEN de movimiento tiene que ver solo con el campo eléctrico de movimiento. Y el campo eléctrico de movimiento lo sustituyo acá y tengo esto. A esto se le llama término de transformador, ¿verdad? Porque tiene que ver con la velocidad. Acuérdense que la FEN, jóvenes, está formada, la FEN inducida está formada por el término de movimiento y por el término de transformador. O sea, si nos vamos atrás, podemos ver esto. Miren, esta es la ecuación que les quería mostrar. Dos términos, miren, estos dos términos, miren, o acá está mejor. ¿Ve? Esto es. La FEN inducida tiene que ver con dos términos. La FEN inducida está formada por el término de movimiento, que es este donde aparece el campo de movimiento, y por el término de la variación del campo. Entonces, si el medio no se mueve, este término es cero, pero nos queda este término. O sea que podemos tener ambos casos a la vez, ¿verdad? Los dos casos pueden estar presentes al mismo tiempo. Puede ser de que el medio se esté moviendo y de que el campo esté variando. O puede ser de que el campo esté variando y el medio esté en reposo, o viceversa. O sea que aquí podemos, como ustedes ven, cuando hablamos de FEN inducida, podemos tener los dos casos al mismo tiempo o uno solo. Y recuerden que esta velocidad que aparece aquí, esa velocidad puede ser velocidad de traslación o velocidad de rotación. ¿Qué pasa si el circuito está rotando? Pues ya sabemos de que la velocidad se relaciona mediante esta expresión, ¿verdad? El producto cruz de la velocidad angular con R. Velocidad angular cruz R. O sea que esa velocidad puede ser traslación o rotación. Bueno, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Vamos a seguir entonces. Vamos a continuar. Vamos a hacer aquí un resumen de todo lo que hemos estudiado en este capítulo. La ley de Faraday se puede expresar de las dos maneras, como ven acá, de la forma diferencial y de la forma integral. Es lo mismo, las dos ecuaciones son lo mismo. En la forma integral, en el lado derecho aparece la variación del flujo respecto al tiempo.
Recuerden que el lado izquierdo de esta forma integral se puede escribir también como la fe inducida. O sea, la forma integral de la ley de Ampère también se puede escribir así. Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto. Y la forma diferencial, ¿verdad? Que las versiones diferenciales son las famosas, ¿verdad? Porque es así como se escriben en casi todos los libros. Pero las versiones integrales son más útiles, ¿verdad? Porque los principios integrales siempre van a ser más útiles que los diferenciales. Son más completos. Entonces, aquí tenemos resumidas las ecuaciones de Maxwell para los campos eléctricos y magnéticos, ya relacionados, ¿verdad? Estas son las ecuaciones de Maxwell. Es un conjunto de 4 ecuaciones, 2 para el campo eléctrico y 2 para el campo magnético. Son las ecuaciones fuente. Tenemos, ¿cómo se llama cada una? La primera ecuación se llama ley de Gauss. Esta se llama ley de Gauss de la electricidad, en las dos formas. La segunda se llama ley de Gauss del magnetismo. La tercera se llama ley de Faraday. Y la cuarta se llama ley de Ampère. Solo que la última ecuación, la ley de Ampère, esta todavía está incompleta. Tiene un error, ¿verdad? Tiene un error ahí. Y ese error es bastante obvio. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que esta ecuación tiene un error? Acuérdense de las identidades vectoriales. Las ecuaciones de Maxwell tienen que satisfacer las identidades vectoriales. ¿Qué identidades son esas? Que el rotor de un gradiente sea cero, que la divergencia de un rotor sea cero. Y la cuarta ecuación, la ley de Ampère, no satisface esta identidad. Y eso lo pueden comprobar ustedes inmediatamente. Si ustedes calculan la divergencia del rotor de B, tiene que darle cero por la identidad. Pero ¿qué sucede? No da cero, porque en el lado derecho, si yo hago la divergencia de J no es cero. ¿A qué es igual la divergencia de J? Por la ecuación de continuidad, es igual a la derivada de la densidad respecto al tiempo. Ecuación de continuidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La divergencia de J más la derivada de ρ respecto al tiempo es cero. De manera que la divergencia de J no es cero. O sea que esto no se cumple. De manera que esta ecuación tiene un error, ¿verdad? Y eso, quien corrigió ese error fue Maxwell. Por eso a esta ecuación se le llama la ley de Ampère-Maxwell. Eso lo vamos a ver en el capítulo 20. Bueno, en el 21, ¿verdad? Que nunca lo vemos ese capítulo, ¿verdad? El 21. Pero la ecuación se llama ecuación de Ampère-Maxwell porque aquí hay un término que falta. Pero por ahora vamos a trabajar así, ¿verdad? Como que fuera correcta la ecuación. Bueno, entonces aquí está resumido todo lo que hemos estudiado hasta el momento, desde 3.21 hasta el sol de hoy, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, jóvenes, hasta acá. Bueno, entonces vamos a revisar algunos ejemplos de las aplicaciones de la ley de Faraday. Vamos a ver un caso bien sencillo, que es el de una espira fija en una inducción alterna. Inducción alterna, o sea, campo magnético variable. Este es el caso más simple, ¿verdad? Cuando el medio está en reposo y el campo está variando. Entonces, tenemos una espira, un sistema estacionario que contiene un circuito real. Una espira de lados A y B, es una espira rectangular. El eje Z es paralelo al lado A. El lado plano de la espira forma un ángulo φ con el plano YZ. Y existe una inducción dirigida a lo largo del eje X que es igual a esto.
Este es el campo magnético variable en el tiempo. Tiene que depender del tiempo, ¿verdad? Y como ven, es alterna. La inducción es alterna. Está oscilando con una frecuencia, ¿verdad? Porque depende de un coseno. Queremos encontrar la FEN inducida. ¿Y cómo calculamos la FEN inducida? Pues aplicando directamente la ley de Faraday, perdón, la variación del flujo respecto al tiempo. Si yo conozco el flujo, lo derivo respecto al tiempo y eso me da la FEN. Y eso me da la FEN, ¿verdad? Bueno, entonces, veamos. Tenemos un circuito así. Es una espira cuadrada de lados A y B. Este circuito, ¿verdad? Es un alambre conductor que está en medio de una inducción variable. Campo magnético variable, el campo está saliendo, como ven aquí, está saliendo de la pantalla. Lo que sucede es que ese campo está oscilando porque está variando en el tiempo, ¿verdad? Está oscilando. Entonces, como ese campo está variando, el flujo va a variar. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, el flujo magnético es la integral, ¿verdad?, de superficie del campo magnético integrado en una superficie abierta. La superficie es la superficie del rectángulo. En esta superficie del rectángulo es que vamos a integrar el flujo. Ajá, el área permanece constante. El área permanece constante, pero el campo B está variando. De manera que este flujo me va a quedar en función del tiempo. Recuerden que siempre el flujo magnético tiene que quedar en función del tiempo, porque al derivar con respecto al tiempo, no queremos que sea cero, ¿verdad? Si no depende del tiempo, sería cero. Entonces, veamos. Aquí tenemos la otra vista del circuito. Así es como lo muestra el libro. El circuito se encuentra en reposo, pero formando un ángulo phi con respecto al eje X. Mejor dicho, con respecto al plano, ¿verdad? Al plano ZY. Con respecto al plano ZY es que forma un ángulo phi. El circuito está en reposo. ¿Por qué no hacen coincidir el circuito con el plano ZY? Bueno, eso es únicamente, lo hacen para complicar un poco más el problema, ¿verdad? Para generalizarlo un poco más. Entonces, este ángulo que ven aquí ustedes, ese ángulo es constante. Este ángulo no cambia. Es este mismo ángulo, ¿eh? O sea, la inducción magnética es paralela al eje X. Este n que ven acá es el vector normal a la superficie. Es el vector normal a la superficie. De modo que el campo magnético y el vector normal a la superficie forman un ángulo también de phi. Y ustedes dirán, bueno, ¿y ese ángulo? Ese ángulo tiene que aparecer en la integral de flujo. El campo magnético apunta en la dirección de X, ¿verdad? Y el diferencial de área, que es el vector verde, apunta en una dirección n arbitraria. Ese n no apunta ni en X, ni Y, ni Z. Ese n queda arbitrario. Entonces, al hacer el producto punto de B con el diferencial de área, tenemos que usar la definición de producto punto. De manera que ahí es donde va a aparecer ese ángulo phi. Bueno, entonces veamos. La espira está fija, el campo magnético está variando. Entonces, nosotros para calcular la FEN vamos a emplear directamente la ley de Faraday en la forma integral. Esta es la ley de Faraday. La FEN inducida, que se puede escribir así o también así.
Aquí lo que tenemos que hacer es calcular el flujo primero con la integral, con esta integral, miren, el flujo con esta integral, y después derivar el flujo. Eso es todo. Entonces, lo que debemos hacer es calcular primero el flujo magnético y después el flujo magnético, lo derivamos. ¿De acuerdo? Primero calculamos el flujo con esta ecuación, como ustedes ya lo saben, y después lo derivamos respecto al tiempo. Entonces, hay que ver acá. ¿Quién es el campo magnético? Es esto. Es el campo que va aquí. Ajá, donde la frecuencia angular es 2pi por f. Y este ángulo alfa es un ángulo de fase. Esto lo da el problema, ¿verdad? Ese ángulo alfa es un ángulo de fase. ¿Qué significa ese ángulo de fase? Significa que el campo magnético está desfasado, tiene un desfase de alfa. En el tiempo que nosotros vamos a calcular ese flujo, ¿verdad? Hay un desfase. Bueno, entonces, simple lo que hacemos es escribir B y escribir el diferencial de área. El diferencial de área quedaría planteado de manera arbitraria en términos de un n unitario. Hacemos el producto interno, ¿verdad?, de B con el diferencial de área. Aquí ustedes pueden ver de que el vector X unitario y el vector n unitario no están en el mismo sistema de coordenadas porque n queda arbitrario, pero por producto punto, estos dos vectores son unitarios, de manera que su magnitud es 1. Por definición de producto punto, eso es el coseno del ángulo entre ellos, que es phi. Entonces, no hay problema. Ese producto punto es coseno de phi. Y ustedes pueden ver aquí en esta ecuación que hemos sacado de la integral B sub 0 es un valor constante del campo magnético en el tiempo t sub 0. Coseno de phi lo hemos sacado y el coseno de Wt más alfa también lo hemos sacado. ¿Por qué? Porque la integral de flujo, en la integral de flujo se integra en un área, o sea, en las coordenadas espaciales x, y, z. No se integra en el tiempo. De manera que la variable tiempo no tiene nada que ver en esta integral, porque la integral es en el espacio, en una superficie. Entonces lo que me queda es esta integral, miren. La integral de superficie, ¿de quién? De un rectángulo. O sea que este es el área de un rectángulo, que es A por B. Y es simple, ¿verdad? Ya tenemos el área. Ya tenemos el área. Y lo que hay que hacer es multiplicar únicamente por el área. A por B. Este es el resultado de la integral. Y el flujo, como ustedes ven, queda en función del tiempo. La variable aquí es el tiempo. Lo demás es constante. Este coseno de phi es constante. Entonces, ahora se deriva el flujo respecto al tiempo. Al derivar esto, me queda la derivada del coseno, que es menos el seno, por la derivada del argumento, que sería W. Entonces ya tengo la derivada del flujo. Ahora bien, ¿qué hacemos? En la ley de Faraday, en forma integral, sustituyo la derivada del flujo, pero multiplicada por este menos, de manera que queda positiva. Queda positiva. Y esa sería la FEN inducida. Como ustedes pueden ver, bastante fácil, ¿verdad? Fue bastante fácil obtener la FEN inducida. Aquí, jóvenes, no me piden la dirección de la corriente o de la FEN inducida. Acuérdense de la ley de Lenz. La ley de Lenz me dice en qué sentido va la corriente, ¿verdad? O sea, en ese rectángulo, en qué sentido va la corriente. Pero, ¿por qué creen ustedes de que en este caso no es necesario obtener esa dirección de la corriente inducida?
¿Por qué no tiene sentido hablar de eso? La FEN inducida va a tener la misma dirección de la corriente inducida. Si la FEN inducida varía con el seno, la corriente también va a variar con un seno. ¿Cómo se le llama a ese tipo de corriente que varía senoidalmente? Esa sería una corriente alterna, ¿verdad? Lo que se provoca ahí en el circuito es una corriente alterna que está variando. O sea que la corriente inducida, la dirección de la corriente va a estar variando, va a estar oscilando. No es una corriente directa. Cuando nosotros tengamos corriente directa en vez de alterna, ahí sí tiene sentido aplicar la ley de Lenz para ver cuál va a ser la dirección en que va a ir la corriente cuando es directa, pero cuando es alterna no, ¿verdad? Porque ya sabemos de que la corriente alterna va a estar cambiando de polaridad, va a estar oscilando, ¿verdad? Entonces, no, la verdad que aquí no tiene sentido aplicar la ley de Lenz, porque tendríamos una corriente alterna, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen preguntas, jóvenes. No hay preguntas. Bueno, vamos a ver, en este mismo problema, jóvenes, si tuviésemos, fíjense bien, si en vez de una sola espira tuviésemos n espiras, n vueltas, o sea, una bobina rectangular de n vueltas, ¿cuál sería la FEN? Porque fíjense bien en algo interesante acá. Entre más, entre más espiras tengamos, mayor va a ser la FEN. Mayor sería. ¿Por qué? Porque lo único que tendríamos que hacer es multiplicar por n la FEN inducida que calculamos. Se multiplica por n de manera que entre más grande sea el número de espiras, mayor va a ser la FEN, mayor va a ser la corriente. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Voy a cambiar de presentación, voy a mostrarles. Vamos a ver otro problema. Trabajamos, fíjense bien, el ejemplo anterior que trabajamos es para un medio en reposo, ¿verdad? Y una inducción variable. Veamos ahora qué ocurre al revés. Tenemos en este caso tenemos un circuito que está moviéndose en medio de una inducción uniforme. Entonces, acá tenemos, vamos a ver, una región con una inducción magnética constante. Es constante y disponemos de un circuito como el que se muestra en la figura. La barra conductora C gira manteniendo fijo el punto O y barriendo en ida y vuelta un ángulo de 90 grados, apoyada en un conductor circular AD. Vamos a ver. El movimiento de ida y vuelta de la barra se hace mediante un motor en un tiempo t. Es un periodo. El ángulo θ varía con esta relación, de acuerdo a esta relación. Lo que vamos a hacer es calcular la corriente que pasa por la resistencia. Es necesario que veamos la figura. Esta es la figura que nos da el problema. El circuito es lo que ven en azul y la barra. Esta barra amarilla más el circuito azul, esa es una espira, ¿verdad? Es una espira. Ese es el circuito, solo que la barra que ustedes ven en color amarillo es lo que está moviéndose. Solo una parte del circuito se mueve. Y el movimiento es de rotación. Es un movimiento de rotación. Cuando esta barra esté oscilando, el área comprendida por el circuito va a estar cambiando. Y ese cambio en el área es lo que provoca el flujo magnético variable que conduce a una corriente inducida.
Como ven, el campo magnético externo es un campo constante que apunta en la dirección de Z. Y la espira está en el plano XY. Solo, fíjense bien, solo la barra se mueve. A la barra se le llama C. Es la única parte móvil. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la corriente que pasa por esta resistencia del circuito? Bueno, la resistencia ya está dada en el problema, es la resistencia R. La velocidad angular con que gira la barra también ya la da el problema, el ángulo θ también. El radio de la barra es A. Entonces, fíjense bien, me dice acá, el movimiento de ida y vuelta de la barra se hace mediante un tiempo t. La frecuencia es pi sobre t, frecuencia angular, pi sobre el período. El ángulo θ varía de acuerdo con esta relación, o sea, ese ángulo θ que ustedes ven en la figura es variable, varía en el tiempo. Suponemos despreciables la resistencia de la barra y el conductor. Bueno, eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Que todos los alambres tienen una resistencia, pero generalmente se desprecia. También consideramos despreciable el campo producido por la corriente inducida. Calcular la corriente que circula por la resistencia R. Aquí me dicen, desprecia el campo producido por la corriente, por la propia corriente. Cuando aparece la corriente inducida, eso también genera un campo. Ese campo magnético que genera se opone al campo externo. Pero lo vamos a ignorar, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Aquí nosotros podemos resolver el problema de dos maneras. Siempre podemos emplear la ley de Faraday en la forma general. Recuerden que la ley de Faraday en forma general es esta. Esta es la forma general. Es válida para cualquier caso, ya sea para medio en movimiento o para medio estacionario. Siempre se cumple. Ahora, yo puedo resolver el problema de otra forma, usando el campo eléctrico de movimiento. Ese campo eléctrico de movimiento se aplica solo a la parte que se mueve del circuito, en este caso la barra. Solo la barra se mueve. Entonces yo voy a trabajar con la barra. ¿Cuál es el campo eléctrico que se genera en la barra debido al movimiento? Esta velocidad sería la velocidad con que se mueve la barra, pero es una velocidad angular. O sea que tenemos que usar la relación de velocidad con la velocidad angular. Y este sería el campo externo. Entonces, con ese campo eléctrico generado en la barra, yo puedo calcular la Fe inducida también. Integrando a lo largo de la barra. Fíjense bien, la integral de E se hace en una línea. Esa línea es la longitud de la barra. ¿Estamos? Pero el método fácil es este. La ley de Faraday en forma general, ese es el método fácil, porque ahí solo es de calcular el flujo y derivarlo. Pero nosotros tenemos que aprender las dos formas, ¿verdad? Tenemos que usar las dos maneras. Entonces, con el método 1 sería aplicando la ley de Faraday, ¿verdad? Nuestro objetivo es calcular la corriente I que pasa por la resistencia y esto lo vamos a hacer en 3 pasos. Fíjense bien. Lo que está en color amarillo aquí es el área encerrada, pero esa área está variando. La barra es la que se mueve, porque este ángulo estaría variando, ¿verdad? Entonces, aquí se va a producir una corriente inducida que va a pasar por todo el circuito cerrado. Va a pasar por la resistencia. Entonces, para usar la ley de Faraday directamente, yo necesito calcular el flujo magnético. El flujo magnético lo voy a calcular con la integral, ¿verdad? El campo magnético integrado en el área comprendida por este circuito.
Aquí el campo magnético es constante. Y el diferencial de área, pero el área estaría cambiando. El área estaría cambiando en el tiempo. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Visto desde otro ángulo, la figura, tenemos acá representado el vector de velocidad angular. Es un vector que apunta en Z. Es paralelo al campo magnético externo. El giro de la barra, la barra va a girar, ¿verdad? Va a estar oscilando en el plano XY. Entonces, el campo es constante. El diferencial de área quedaría así. En cilíndricas, ρ, d de ρ, d de phi en la dirección Z. Como ven acá, este es el diferencial de área. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Calculamos el flujo a través del área encerrada por el circuito en un tiempo t. En un instante de tiempo dado, calculamos el flujo. Después encontramos la FEM y después, con la ley de Ohm, calculamos la corriente. Ya conocemos la resistencia y la FEM la obtenemos de la ley de Ohm. Para obtener la corriente, el campo B es esto y el diferencial de área es esto. Lo sustituimos, pero fíjense bien. Este flujo tiene que depender del tiempo. Como ven ustedes en los límites, en ρ integramos de 0 a, es el radio de ese semicírculo, es el radio de 0 a ρ, de 0 a. Pero en phi, el ángulo phi está variando. Varía de teta a pi medios. No sé si se comprende esa parte, jóvenes. Teta es el ángulo inicial, pero teta es igual a ¿qué? A W por T. Por eso aquí integramos de teta a pi medios. La barra solo puede llegar hasta pi medios, un cuarto de círculo. Y el ángulo inicial es teta, pero teta es función del tiempo. Entonces, al hacer la integral, vemos de que la integración en phi, esto da phi evaluado en pi medios y menos WT. Entonces el flujo quedó en función del tiempo. La integral en ρ me da 1/2 de a cuadrado. Simple, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, jóvenes. Hemos calculado el flujo magnético con el método tradicional, haciendo uso de la ley de Faraday en la forma integral. Cuando ustedes hacen uso de la ley de Faraday en forma integral, la forma general, no importa si el medio está en movimiento o en reposo, porque esa ley de Faraday, a la ley de Faraday no le interesa si el medio está en reposo o en movimiento, en forma general, ¿verdad? En forma general. Bueno, entonces aquí ya tenemos el flujo. Ahora lo que hacemos es derivarlo respecto al tiempo para obtener la FEM, la famosa ley de Faraday. Entonces, derivamos el flujo respecto al tiempo y lo que me queda es esto, porque se deriva solo con respecto a t. Y como ven, esta FEM que aparece aquí no depende del tiempo. Me quedó una FEM constante. Ahora, hago uso de la ley de Ohm. El valor absoluto de la FEM igual a corriente por resistencia, la famosa ley de Ohm. Despejamos para la corriente, la resistencia ya la conocemos, y tenemos la corriente. Es una corriente directa la que se produce ahí, ¿verdad? Porque la barra, bueno, la barra no está oscilando, la barra solo se movió hasta pi medios. La barra no va a estar oscilando, porque si estuviese oscilando sería una corriente alterna, ¿verdad? Pero en este caso lo que se produjo fue una corriente directa. Es una corriente en una sola dirección, ¿verdad? Como ven,
el método fue bastante fácil. No sé si tienen preguntas. Bien, lo podemos hacer con el otro método, usando el campo eléctrico de movimiento. Este método es más difícil, pero en algunos casos este método me va a servir, me va a ser de más ayuda que la ley de Faraday en forma general. Por eso es necesario siempre que tengamos medios en movimiento, hacerlo de las dos formas. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar esto para la siguiente clase, ¿verdad? Porque ya no tenemos tiempo. O sea que vamos a quedarnos por aquí. Ya vimos cómo obtener la corriente con el método general. Entonces, la siguiente clase lo vamos a hacer con el campo eléctrico de movimiento. Bueno, entonces, si no hay preguntas, nos quedamos por acá, jóvenes. Nos veríamos hasta el lunes, perdón.